Buenos días. Hoy estamos el 1 de noviembre de 2021 y me gustaría hablarle de un pensamiento que tuve que me gustaría que me ayuden a entender algo y 3 cuestiones que tengo también para todo el mundo. Aquí viene primero el pensamiento. En la numerología se habla del 6 y del 9. Bueno, el 6 sería, se supone, la representación del materialismo, ¿no? De las cosas materiales para uno mismo, todo lo que es poder, dinero, tener cosas, etc. Y el 66 sería la misma cosa, pero correspondiendo uno mismo con los demás, ¿no? O sea, Y el 9 sería espiritual. El 9 sería el espiritual para uno mismo, el camino espiritual, los pensamientos buenos, las cosas buenas, todo lo que es totalmente contrario a lo material. Y el 99 sería la misma cosa, el espiritual, pero hacia los demás, ¿no? El comportamiento, la bondad hacia los otros, etc. Y se dice que el 999 es la representación de los ángeles. Entonces, si entiendo bien algo, si lo ponemos al revés, pues da 666, lo que dice según la Biblia, que yo creo que Dios nunca puso la nariz en esta escritura, en este libro, pero son los humanos que escriben, ¿no? Él no tiene mano para hacerlo. Y la gente sabemos que dice lo que le apetece cuando le da la gana. Solamente hay que ver los gobiernos actualmente y desde siempre. Pues ponemos el 999, que es la representación de los ángeles, lo ponemos al revés. Y eso da el 666, la marca de la bestia, ¿no? Si alguien tiene la marca esa, no podrá ni vender ni comprar si no la tiene. Si la tiene, puede hacer lo que le da la gana. Pero ¿habéis pensado en lo que estoy pensando yo? Puede que me equivoco, pero ¿no os parece que eso quiere decir que las personas, pues el diablo no existe? En la energía sí, pero la vida. El diablo sería el ser humano cuando piensa solamente en el 6 y cuando piensa demasiado en el 6 y que pone tanto por él 6 como por los demás 6 y pone los 3 juntos, eso es la marca del diablo, ¿no? 666. Y por al contrario, la gente que piensa en lo espiritual, para sí mismo el 9, y para los demás 99, pues eso da la marca de los ángeles 999. O sea que el ser humano puede ser, según el camino que elige, como lo dicen muy bien algunos dibujos animados, que se ve de vez en cuando un diablo por aquí y el otro lado el ángel, y que cada uno intenta atraer el personaje del dibujo animado, ¿no? A hacer las cosas como lo quiere que la haga. Pues eso, a mí me parece que el diablo en realidad está dentro de cada uno de nosotros y también el ángel. Ahora depende del camino que tomamos, ¿no? O tomamos el camino del 666, materialismo, poder, dinero, y da igual los demás, egoísmo, envidia, celos, codicia, todo lo que va con eso. Eso es el diablo. Y por el otro lado, pues tenemos las personas que al contrario prefieren el 999, o sea, que prefieren comportarse bien, ser buenos, intentar ayudar a los demás, tener todo lo espiritual, no todo lo contrario del materialismo, ¿no? La bondad lo más que se puede. Pues aquí es mi reflexión. Yo no creo en el diablo, pero sí creo que el ser humano es capaz de elegir el camino que quiere. 666 o 999. Y ahora las 3 preguntas. Y eso va por lo del cambio climático. La primera es, ¿cuánto tiempo pensáis que un ser humano puede vivir sin comer? La segunda, ¿cuánto tiempo pensáis que un ser humano puede vivir sin beber? Hablo de agua buena, ¿no?
¿Y cuánto tiempo pensáis? Esa es la tercera pregunta. ¿Cuánto tiempo pensáis que un ser humano puede vivir sin respirar? Bien. Pues mirad lo que estáis echando en el agua. Algunos dicen, y yo creo que aunque sea de una forma un poco dura, pues tienen la razón. Estamos bebiendo la mierda que ponemos en el agua. Pero también estamos respirando la mierda que ponemos en el aire. ¿Cuántos de vosotros que están hablando del cambio climático están mirando en sus casas toda la mierda que han comprado de productos químicos que tiran en el agua por el water, la máquina de lavar, la lavadería y paso de muchas cosas más, ¿no? ¿Y cuántos han mirado todos los productos químicos peligrosísimos que tiran en el aire para limpiar cristales, para esto, para el otro, aerosol de no sé qué? Bueno, ¿cuántas personas bajan el nivel de consumo de la electricidad en vez de dejar la tele encendida todo el día o las luces? ¿Cuántos están intentando hacer lo necesario? Bueno, podríamos hacer un montón de preguntas de este estilo. Pues a mí me gustaría ser un pequeño ratón del estilo del ratón Pérez, para ir en cada casa de toda la gente que está diciendo que hay que hacer algo por el cambio climático. Perdonadme, pero yo pienso algo. Yo pienso que no va a ser los gobiernos que cambian las cosas. Siempre los cambios han venido desde abajo, desde el pueblo. Pues si usted prefiere el 666, o sea, el materialismo, y le da igual lo que puede pasar, y no empieza a poner en su vida el 999, pues el cambio climático no lo vamos a parar. Vamos a tener cada vez más problemas porque la vida, la energía, pues no los va a hacer pagar a todos. De momento pagan India, pagan algunos, a lo mejor usted piensa que nunca les va a caer encima, pues que no soñe usted, ¿vale? Que yo creo que tarde o temprano en cualquier lugar del mundo habrá desbordamiento de agua, inundaciones, huracanes, tornados, terremotos, bueno, paso de hay tantas cosas que ni hace falta decirosla, ¿no? Ya las veis por los demás, pues pensadlo por vosotros y marcha atrás, por favor. Si queremos ir más lejos, no hay un planeta, un plan B. Estamos todos bloqueados en un planeta que la economía se va por abajo por un solo pequeño virus llamado COVID. Tenemos un montón de problemas, cada vez peor, cada vez vamos a tener menos posibilidades, salvo algunos, claro, los demás arriba, ¿no? Los 666. Pues mira, a mí me parece que el pueblo tiene que hacer algo en el mundo entero. 999, por favor, cambiarle el número, poner el 666 en el otro sentido. Cambian vuestra vida y cambiará el mundo y podremos ir más lejos y no dejaremos mierda a los que vienen detrás de nosotros. ¿Amáis realmente a vuestros nietos, a vuestros hijos y a los demás? Pues quitad el 666 de vuestra mente y poned el 999, por favor, para todos. Muchísimas gracias. Y un grande abrazo, un grande besos a todos. También por los 666, no solamente los 999. ¿Vale? Y felices fiestas a pesar de todo. No os olvidéis que si estamos aquí, es que algunas personas que ya no están han luchado muchísimo. ¿No podrían hacer otro mundo para que valga la pena que hayan muerto ellos? Anda, vale, por favor, respondéis a las preguntas y pensad un poco, pero no el pensamiento aquí dirigido por los gobiernos, la radio y todos los demás, sino por vosotros mismos. Por favor, tenéis un cerebro, usadlo. 666, fuera. Bienvenida a 999. Espero que 2022 va a ser el regalo, va a ser el 999 para muchos. Beso.